Hola, bienvenidos. Esto es Tácticas de AS Colombia, un espacio donde hablamos del juego con los directores técnicos, con los mejores directores técnicos de nuestro país y de este lado del mundo. Uno de ellos, múltiple campeón, tanto de liga como de copa, es Jaime de la Pava. Profesor Jaime, bienvenido a Tácticas de AS. Bienvenido y muchas gracias. No, Steven, un gusto y al contrario, gracias por invitarme a un espacio de un tema que es tan seductor, tan interesante. Seguramente es uno de los muchos aspectos que hay que tener en cuenta dentro de la estructura de un equipo de fútbol que toma mucha fuerza, pero lo importante es tener los actores que se requiere para poder desarrollarla de la mejor manera. Yo le voy a empezar por un tema que todo el mundo va fácilmente a agarrar, ¿cierto? Y es el de la final del fútbol colombiano. Cuando decimos algunos periodistas o decimos algunos hinchas, es que son Bucaramanga y Santa Fe dos equipos muy tácticos. Yo me pregunto qué se le pasa por la cabeza a un entrenador, porque dirán ustedes, pero todos los equipos son tácticos. Algo de táctica tiene que tener todos los equipos, por defensivos u ofensivos que sean, siempre tendrán algo de táctica, ¿o no? Claro, por supuesto, Steven, ahí está la estructura organizacional que al final es el sistema. Los sistemas, pues lógicamente te dan un parámetro donde uno, como dice uno, desparrama uno a los jugadores dentro del terreno de juego, pero después está la estructura funcional, ¿no? Que ya tiene que ver la parte operativa, que es precisamente el aspecto táctico, qué es lo que debe funcionar óptimamente y dentro del trabajo que se realiza para poderlo llevar a cabo. Muchas veces el jugador entiende muy fácil, asimila muy bien dentro del operativo de entrenamiento, otros lo entienden más fácil en el proceso operativo desde la pizarra, desde la observación de los videos. Entonces, pedagógicamente, los entrenadores buscamos la facilitación del proceso. El tema es que hoy hay poco tiempo, tenemos demasiado poco tiempo y si cuentas con un equipo que es nuevo en un buen porcentaje, con mayor razón hay unas dificultades en ese tema. Para nosotros los entrenadores en estos medios de latinoamericanos y el fútbol nuestro, donde la inmediatez cada vez se ha forjado más, marca más el camino, es complejo, entonces tenemos que ser mucho más recursivos y ir encontrando la facilitación del proceso de asimilación de cada jugador, donde la puede obtener más rápido, más fácil y optimizar el trabajo de la mejor manera. Pero decir que es más defensivo o ofensivo, pues eso depende de esa estructura funcional que se tenga y lógicamente, porque uno puede desear ser ofensivo, pero el recurso humano que tienes, de pronto tienes que tener otra, o de los objetivos que se tengan en ese momento, buscar la manera de optimizar lo que tienes, ¿no? Bueno, profe Jaime, el Bucaramanga, por ejemplo, utiliza una estructura que tiene un tres atrás, tres defensores atrás. Algunos dirán que es una estructura que tiene, digamos, un propósito más defensivo porque tiene un central más, pero no necesariamente es así, ¿o sí? No, no, a ver, creo que depende de muchos factores, precisamente de esa estructura funcional, de la operatividad del funcionamiento de los jugadores, porque tú puedes tener los dos laterales, volantes laterales de mitad hacia arriba, o que estén a la misma línea de la defensa de tres que tienes. Y también depende mucho desde los tres sectores o de los tres sectores del campo donde quieras parar la defensa. Porque si lo tienes en bloque bajo, va a ser más difícil poder generar posibilidades de ataque, a menos que tengas un equipo supremamente rápido en los dos delanteros o el punta o los extremos que tengas, a diferencia de tenerlo a bloque medio o bloque alto. Entonces, cuando tú tienes esa misma defensa
esa línea defensiva de 3 a 50 metros del arco rival, pues tiene otro componente, ¿sí? Mira que pongo un ejemplo, el Costa Rica del profe Pinto en Brasil, llegó a estar entre los 5 o 6 mejores del mundo. El profe Pinto utilizó un sistema de 1-5-4-1, ¿sí? Pero la diferencia con el mismo 1-5-4-1 del Costa Rica de Rusia es que esa estructura del profe Pinto en Brasil jugó más adelantada, o sea, estuvo más a un bloque medio, y la Costa Rica de Rusia prácticamente utilizó un bloque bajo, por eso les costó tanto. Y creo que la clave de ese Costa Rica fue que estando un poco más cerca al arco, le ganó a equipos como Uruguay, Italia, que le ganó 1-0, y clasificó, a mismo Inglaterra, clasificó primero en un grupo que era imposible pensar que Costa Rica iba a clasificar, y clasificó de primero. Entonces, hay que analizar varios componentes y características de esa situación, ¿no? ¿Qué tan conveniente, profe, o cuál puede ser el propósito de un equipo cuando llena mucho el medio campo? Por ejemplo, Santa Fe es un equipo que suele hacerlo, ¿no? Con Torres Velázquez, Daniel Torres, Velázquez y el otro Torres, el 14 juega por izquierda, luego Chaverra y Perlaza, que son laterales, pero un poquito más adelantados y se suman a ese medio campo y lo llena mucho. ¿Cuál puede ser el propósito de un equipo cuando llena mucho el medio campo? Y mire que Santa Fe no juega con extremos, entonces parece que reemplazara eso con ese medio campo muy copado. Sí, yo creo que esa es la zona, Steven, donde prácticamente se filtra todo el juego. Por eso, por eso hoy día cada vez más el fútbol en los últimos años ha tomado mayor relevancia los mediocentros, por ejemplo, los volantes de primera línea que llamábamos o que se llaman, ya bien sea con doble pivot o con un cabeza de área con dos interiores. Creo que la diferencia entre Santa Fe y Bucaramanga está ahí, porque tienen un sistema espejo parecidos con una defensa de 3, con los carrileros. Creo que Bucaramanga, el partido de vuelta va a tener una línea de 5, va a tener un bloque de 5-4-1 o 5-3-2 para poder equilibrar eso que tú dices, porque creo que ahí tiene que el profe Rafael neutralizar y contrarrestar la superioridad numérica que le pueda generar en ese sector de la cancha, sobre todo con los dos Torres o con este chico Gerson González, o son jugadores que interiorizan o pueden jugar al extremo, como el caso de Gerson, y te pueden crear superioridades numéricas en el doble pivot que tiene Bucaramanga. Uno de ellos es Fabri Castro, que lo tuve en el Cali el año pasado, y puede ser un factor importante analizar dentro de la parte táctica, estrategia del partido, y seguramente que vamos a ver como todo, ¿no? En un juego de esto y más en una final, un juego de ajedrez en ese aspecto, ¿no? Claro. Profe, ¿le llama la atención en el caso de Independiente Santa Fe que juegue el equipo de Peirano con dos delanteros arriba? Parece que lo de moda ahorita es tener hombres rápidos por banda, extremos y jugar muchas veces con un 3. Pero no, él se ha sostenido. Uno mirando un poco la nómina entiende que ha sido seguramente convicción, sí, pero también una necesidad porque no tiene jugadores naturales, digamos, por banda. Pero le ha sorprendido eso, profe, y quisiera preguntarle si usted ha jugado de esa manera, con dos arriba en el pasado o recientemente. Sí, en el pasado hemos jugado con dos. De hecho, mira, Santa Fe tiene un punto de quiebre este año, y fue el juego que nos ganó a nosotros en Bogotá 1-0. Santa Fe venía jugando con línea de 4 en defensa, 4-2-3-1, ¿sí? De hecho, ese Santa Fe, de hecho yo, mira, te voy a contar algo de ese plan de juego. Nosotros habíamos analizado a Santa Fe, y Santa Fe tenía los extremos,
¿sí? Y Santa Fe era juego interior, juego a la banda, en el tercio ofensivo y centro. Entonces nosotros planificamos el juego así, pero cuando vamos a enfrentar a Santa Fe y vemos la alineación, Santa Fe desde ese partido cambió a defensa de 3. Metió 3 interiores, medio centro, 2 interiores y puso a Rodallega en punta. Y luego nos rotó todo y terminó jugando ahorita como lo tiene con los dos delanteros, Rodallega y Rodríguez, creo que es el apellido del uruguayo. Entonces, desde ese juego fue el punto de quiebre. Ellos nos ganan sobre los últimos 5 minutos con un gol de Rodallega, línea de fondo, centro atrás, Rodallega que tiene muy claro ese movimiento en esa zona. Cuando el compañero gana línea de fondo, él tiene los movimientos muy bien marcados para poderse desmarcar del defensa. Tiene movimientos muy parecidos a los que tiene Dairo Moreno, que para mí son de los mejores movimientos de los delanteros en Colombia. Entonces nos marca ese gol en el minuto 40, el segundo tiempo, ya iba a terminar, pero ese día Santa Fe encontró esa diferencia. Entonces no encontramos un Santa Fe como lo habíamos planificado en el juego, juego interior hacia la banda y centro en tercio ofensivo, y encontramos más un juego interior, porque me acuerdo que tanto Gerson González como Torres, Daniel, creo que sí, Daniel, el de experiencia, ese día prácticamente Torres con Gerson nos interiorizaron el juego, y de hecho en una de esas jugadas no fue llegada a línea de fondo muy por fuera, sino muy interna, y ahí nos ganan el juego. Nos crearon superioridad numérica en ese 3-2 que teníamos, y nos lograron marcar en ese aspecto. Entonces sí, como tú dices, Santa Fe venía de una propuesta y la cambió, y seguramente porque el arranque de Peirano, si él perdía con nosotros, tenía una situación complejísima. Ya hablaban de él, lo criticaban, hoy lo alaban. Ese es el fútbol, desafortunadamente, para nosotros los entrenadores, y lo tenemos claro. Entonces, a partir de ese 1-0 fue el punto de quiebre. Y creo que ahí el profe dijo, tengo que jugar con esta estructura, y mira, a la final. Profe, le recordamos a todos los que nos están viendo que está Jaime de la Pava con nosotros aquí en Tácticas de AS Colombia. Profe, en Bucaramanga hay un jugador arriba que juega con mucha libertad, que es Mosquera. Esa libertad no sé si se la ha ganado por su potencia, porque es un jugador muy potente, es un jugador rápido, es un jugador con lomo y suele aparecer por derecha o puede aparecer por el centro en definición, un poco menos por izquierda, pero se ve que tiene mucha libertad, baja bastante también. ¿Por qué se le da o se le conceden esas libertades a este tipo de jugadores? Bueno, hay que, primero, el conocimiento del cuerpo técnico, del entrenador, del jugador. Yo creo que hay momentos puntuales del torneo donde, primero, que nosotros no tenemos tiempo para, para poder ir puliendo cosas del jugador. Desafortunadamente, nosotros contamos muchas veces con jugadores que hay que terminar de formar, pero no tenemos tiempo. Por eso hay entrenadores que llegan a un equipo y piden jugadores maduros, jugadores ya hechos, que tengan más de 200, 300 partidos encima. Pero en el caso mío hemos tenido en todos los equipos jugadores jóvenes, y tenemos que empezar de cero con ellos, o de terminar de pulir con muchos aspectos. Y yo creo que en el conocimiento de ese jugador, Dudamel, y el entrenador de turno, en este caso Rafael, seguramente le encuentra eso mientras le termina de pulir aspectos, ¿no? Y en esa libertad, diría yo, no libertinaje, porque a veces el libertinaje es otra cosa, y dentro de esa libertad con responsabilidades, seguramente dentro de la caracterización de él,
le ha sacado el mejor provecho. Ahí donde está la virtud del entrenador y que pueda cada uno de los jugadores desarrollar de la mejor manera, sentirse dentro del campo, haciendo lógicamente un beneficio colectivo, que al final es lo más importante. Profe, aquí en AS hemos bautizado tanto Bucaramanga como Santa Fe como los equipos más maduros del FPC, a pesar de que llevan muy poquito, se ven como unos equipos que juegan digamos que con una seriedad enorme y muy bien aceitados. Porque a veces uno se demora más como técnico, a veces menos, para llegar a ese punto. Porque estos dos pues llevan relativamente poco. ¿Por qué? Bueno, ahí juega un factor clave de que de entrada se pueda encajar cosas. Yo, por ejemplo, con el Cali arrancamos, teníamos 60% de nómina nueva, con algunos jugadores con unos antecedentes deportivos extraordinarios, pero que el momento lo íbamos a ir logrando, la forma deportiva de varios de ellos lo íbamos a ir adquiriendo en plena competencia. El caso de Harlan, el caso de Andrade, el caso de Palacios, el central, el caso de Caldera, que de esos 4, 3 venían de un proceso de recuperación de lesiones de varios meses. Entonces se tiene que encajar muchas cosas y yo creo que Peirano la encontró en el camino, replanteó porque empezó con una idea. Rafael la arrancó de entrada y le fue dando buenos resultados. Yo creo que una de las cosas más importantes cuando uno habla de un equipo es encontrar el equilibrio. Y yo creo que una de las cosas determinantes en los dos equipos fue que encontraron una defensa sólida. Y a partir de una defensa sólida se encuentran las posibilidades de gol. Si tú ves muchos de los resultados de Bucaramanga y sobre todo visitante era esperar en bloque bajo, bloque medio, bien cerrados, y ganaban 1-0. De hecho, si no me equivoco, Bucaramanga le gana a Santa Fe en Bogotá 1-0. Ese es el antecedente como el último, igual ahora en el cuadrangular. Bueno, el último lo gana Bucaramanga, recuerdo, no, si no la memoria no me falla. Entonces, encontrar esa mezcla de que el uno y la defensa y el sistema defensivo de todo el equipo ande bien y que tenga jugadores que te marquen arriba, ese es el equilibrio. Ujú. Por ejemplo, la ida de nosotros de Sandoval fue determinante, no solamente por lo que significaban los goles, sino por la por el enlace futbolístico que nos generaba Luis dentro del circuito del equipo. No era lo mismo jugar con Camargo, que es un buen jugador, pero era otra característica diferente, totalmente. Entonces eso nos golpeó, porque Luis, aparte de que marca, es asociativo en el juego y hace que marquen otros, porque también es asistidor. Es un 9-10, entonces, tipo como Teófilo, ¿sí? Entonces, Steven, seguramente los dos equipos que encontraron ese equilibrio son los que llegaron a la final y son fuertes en defensa. Creo que ese es el reto más importante que tiene Santa Fe, de romper eso en el juego de vuelta, y ese va a ser el gran rompecabezas para Peirano y su equipo. Un ajedrez muy interesante, un ajedrez táctico de dos muy buenos entrenadores, uno con mucha, digamos, con mucha más experiencia que el otro, pero los dos han demostrado la madera que tienen para esto. Profe, pues muchas gracias, siempre un placer recibirlo aquí en AS y un honor que nos conceda esta entrevista, este tiempo para AS Colombia en un tema tan apasionante como la táctica. No, gracias a usted, Steven. Muy agradable el espacio y felicitaciones. Un abrazo. Jaime de la Pava, técnico múltiple campeón, como decimos, aquí en AS Colombia.